¿Cuáles? Vamos a dejar un poco no los medicamentos de lado, pero te iba a preguntar que cuáles son los remedios caseros que crees que son más efectivos. Por ejemplo, en lugar de tomarme un paracetamol, me voy a poner con la cabeza para abajo con agua hirviendo para que me abra las vías respiratorias. ¿Cuáles son los remedios caseros más efectivos y cuáles son los más raros que a lo mejor has escuchado? Los más efectivos, pues, a ver, lo que tú has dicho, el agua caliente para abrir las vías, la cabeza para abajo no, los vaos normales de toda la vida. Pero no, es verdad, eso se ha hecho siempre y funciona bien. Los paños de agua fría cuando hay un dolor de cabeza fuerte, potente, incluso para bajar la fiebre, también ayudan. Siempre es mejor paracetamol y eso, ¿no? Pero bueno, sí que ayudan para ese tipo de cosas. Luego, el típico, cuando empiezas a coger catarro, típico chute de vitaminas, que la gente se echa zumo de naranja, limón, jengibre, cúrcuma, pues ese tipo de cosas. Oye, no te van a curar el catarro, pero sí que van a hacer que tu sistema inmunológico esté más potente en ese momento. Sí que ayudan, ese tipo de cosas. Es que Y luego los más raros. Pero más raros que sean útiles o... Que funcionen. No lo sé. O sea, Más raros que digas... El mítico de la cebolla en la habitación cortada por la mitad y tal para la congestión. A la gente le funciona. No te puedo ¿De decir. qué te ríes tú, cabrón? Es muy random, ¿eh? No, es verdad. Random, dice, pero es que eso se usaba. Y también no había algo de No me lo meterse... decía mi No, y la abuela. gente lo hace. Y algo de meterse algo Claro, en y los ahí calcetines viene. también, ¿no? Sí, en el culo. El Bisvaporub. Untártelo en la planta de los pies y ponerte el calcetín. Es Algo que verdad, quería pero es que sonar. eso yo... ¿Quién me contó eso? Es verdad, pero si eso Claro. yo creo que me lo ha dicho a mí Pero eso será un la amigo duda, que ¿no? tengo en Barcelona, tú. ¿Cómo- Pero cómo- eso es mentira, Se ¿no? hacen Sí. un vaho, te lo pones en el pecho. Pero Pero sí pies, que lo hace la mucha planta de gente. los Lo de pies. ponerse el pie. Será para que no le huelan los Vale, zapatos, mito. lo mismo. Mito. Es que al final Mito desmentido. hay mucha gente que es un poco reticente a medicarse, ¿no? Y que al final acaba optando muchas veces por estos métodos caseros o no sé ni cómo llamarlos. A ver, Entonces, yo lo utilizaría de complemento, no es tan mal. Pero hombre, depende del nivel de enfermedad que tengas. claro. Eso es, a ver, te va a pegar Tengo- un parraque y estás tú ahí con la cebolla en la habitación, ¿sabes? Estás con el COVID, Tengo ¿eh? dos dudas más. Con el COVID boca abajo Tengo ahí, dos dudas más. con un tubo del ¡Cebolla! del cloro de la piscina. Y tú con una cebolla cortada en el parqué. ¿Te imaginas? Vale, tengo dos más. Vale, hay el otro. Vale, este es mito, pero tengo otra que voy a dejar para el final. El tema de la miel, también para los resfriados, ¿es verdad que es buena? Típico vaso de miel con leche caliente. ¿O A ver. mito también? La miel, por ejemplo, cuando tienes la garganta mal, sí que al final es una sustancia tan espesa, que te hace una especie de capa lubricante, digamos, en la garganta que evita, pues, eso que esté irritada. Ayuda. Claro, pero yo me refiero en plan congestión nasal, en plan moco, resfriado y eso. Nada, ¿no? Tiene jalea real. Te tendrías que tomar un bote entero de miel para tener la jalea Ya. real necesaria para que sea potente tu sistema inmune. Me curo, pero me convierto en falete, ¿no? Un poco. O De en repente. diabético. Vale, y ahora la última, el tema de los ajos, que también está como muy de moda el tomarse un Sí. ajo en ayunas a pelo ¿Cómo? y Y con eso metérselos ya en la eres nariz. inmortal. ¿Cómo? Bueno, a He ver, visto esnifarlos yo ya no lo La había gente, oído. Pero... no, la gente con congestión se los mete en la nariz. No te puedo decir, no lo he probado, no tengo intención No. tamco, no lo sé. Irán Yo a lo la que he ofici- escuchado es irán a que se la lo oficina toman tú. entero como Sí, unas es vitaminas. verdad que dicen que refuerza el sistema inmunológico. Dicen. No te Está puedo bueno. decir. Dicen. Luego se te caen las cejas. Vale. cuando te Hasta lo que no vuelves. haya estudios de por medio, no. Vamos a pasar, si os parece, a... Se queda rubio. Claro, lo que tú verás. A las preguntas un poco más... pues aquí hemos puesto científicas, pues porque para nosotros ciencia, vamos, Por es poner. el mecanismo de un botijo. ¿Cómo se desarrolla un medicamento antes de llegar a la farmacia? Es decir, hasta que a ti te llega un medicamento o algo más complejo, ¿qué fases pasan? ¿Cuánto tiempo lleva? Es decir, ¿cuánto tiempo lleva que a ti te lleve un medicamento? Muchísimo. Mucho, ¿no?
Muchísimo tiempo. Tienes que ver que primero va toda la fase de investigación. Hay que investigar moléculas, ver cómo funcionan las moléculas, todo esto en el laboratorio. Ujú. Ver cómo funcionan las moléculas, ver en qué receptores actúan, cómo lo hacen. Y una vez ha pasado toda esa investigación, que pueden ser años, o sea, no salen medicamentos todos los días. Ujú. Una vez que pasa toda esa fase, empieza lo que se llama el desarrollo del medicamento, que son 4 fases, o sea, pasa por 4 fases distintas. En la primera se hace, o sea, son los típicos, lo que se conoce por ensayo clínico. Ujú. Ujú. Entonces, lo primero que hacen, bueno, primero se evalúa in vitro, claro, todo esto, antes de dárselo a personas. Primero in vitro, normalmente en animales, porque de momento Patillas, no tenemos otra conejillos. forma. Monos, ratas. De todo un poco. Y luego ya pasan a los ensayos, eso, que la primera fase Y será una en cebada. voluntarios. Que no banean, apenas no banean, me callo. Bueno, la primera fase es en voluntarios sanos, y entonces ahí pues se va viendo los efectos adversos sobre todo y se evalúa la seguridad. Y lo que intentan hacer es acotar la dosis, ¿no? O sea, en esos voluntarios lo que se va viendo es, oye, pues más dosis da más efectos adversos, pero ¿también es más eficaz o no? Entonces se va valorando eso. Después la segunda fase es en un grupo más amplio, también de voluntarios sanos, para poder tener más datos de seguridad. Y luego la tercera ya pasaría a un grupo de pacientes, de personas con la enfermedad para la que se va a destinar ese medicamento. Pues ahí lo que se hace normalmente es comparar la eficacia de ese medicamento con otros tratamientos para esa enfermedad. Ujú. O sea, hacen particiones en ese grupo. Hay parte de los pacientes llevan un medicamento, parte otro, y parte placebo, también para ver. Ujú. Siempre se hace frente a un placebo. Ujú. Y luego ya, si todo eso ha pasado, que casi ninguna molécula llega, o sea, eso ahí se van descartando un montón de moléculas. Y es muchísimo tiempo. Y ya pasaría pues por toda la burocracia, digamos. Que lo apruebe la Agencia Española del Medicamento, ta. O sea que- Y luego, una vez que se comercializa, siempre va a estar en fase de estudio. Es decir, si de repente aparece un efecto adverso que, yo qué sé, sea súper fuerte y haya que quitarlo, se retira y ya está. Ok, O sea, ¿cómo qué? siempre, O sea, un efecto, o sea, ¿te refieres a un efecto secundario? claro, eso es. O sea, por ejemplo, a lo mejor si hemos tardado en hacer los estudios estos, ponte 5 años. A lo Sí. mejor hay un efecto que ocurre a una persona que lleva tomándolo 8 años o 10 años. Entonces habría que evaluarlo y ver si merece la pena o se retira o lo que sea. Ujú. Y Vale. Siempre y está hablando- en el punto de mira, digamos. Vale, dale, Pablo, ahora pregunto yo. No, que te iba a decir que hostia, que para quién coño se presta estando sano a que le metan un medicamento, diga, a ver si me va a tocar a mí que me pego un efecto adverso y me quedo aquí. O sea, alguien jodido de pasta puede ser. Claro. O sea, son pagados. ¿Y tú los hasta qué No se ensayos. punto suelen crees que hacer- eso es? O sea, a ver, no pagan mucho, pero pagan a esa gente. Sobre todo a los sanos. Los que son pacientes es mucha gente que lleva tiempo en tratamiento y a lo mejor no les funciona y se prestan ellos. Ujú. Eso es. No sé si tenías alguna pregunta, David. Lo Se peor te ha de todo olvidado. es que creo que se me ha olvidado, macho. Y en relación también con esto, me imagino que las vacunas, ¿no? Últimamente que nos hemos puesto tantas, tienen una fase parecida. Me imagino que a lo mejor es más larga, es menos larga. ¿Y cómo de importante crees que es también respetar esos esquemas de vacunación, ¿no? Desde que eres niño? Porque yo he visto ahora muchos casos de padres, madres que a sus hijos no los vacunan estando en la guardería. Pues cuéntanos un poco si verdaderamente el camino es igual y cómo de importante es respetar esos esquemas de vacunación. A ver, es que una vacuna es totalmente diferente. O sea, una vacuna lo que hace es un efecto en tu organismo a nivel inmunitario. O sea, no es darte un medicamento para paliar un síntoma en un momento determinado. Una vacuna lo que haces es meter, digamos, un virus o una bacteria o inactivo o solo una parte o una parte de su ADN en el organismo para que, pues igual que hablábamos al principio de lo del sistema inmunológico, para que lo vaya reconociendo poco a poco. Y si el día de mañana tú te enfrentas a esa enfermedad, tu sistema inmunológico sea capaz Ya está preparado. de paliarlo. Entonces, ¿qué pasa con lo de los bebés que no los vacunan sus padres? Pues gracias a las vacunas lo que conseguimos es una cosa que se llama inmunidad de grupo.
Y la inmunidad de grupo consiste en que si tú no te puedes vacunar, como yo estoy vacunada y él está vacunado, la enfermedad no va a prevalecer. Porque no, o sea, va a llegar un punto que desaparezca esa enfermedad porque no va a poder atacar a tanta gente como para sobrevivir la bacteria o lo que sea. Si ahora mucha gente decide no vacunar a sus niños, al final esa inmunidad de grupo va a desaparecer. O sea, encima de que desaparece, encima el tema de los medicamentos, encima sin vacunar a la gente. Claro, eso es. Muy bien eso. Muy bien eso. Y pregúntame Vale, tengo aquí... Dale tú, David, dale. Vale, ahora preguntamos ahí. No, es que me he acordado que venían muchas preguntas a la vez y me he acordado y me la apunto aquí. Que tú que lo has estudiado y todo eso, ¿hay algún efecto secundario que hayas visto, leído o aprendido que dirías que es el más raro o que dijiste, hostias, yo qué sé, que te exploten los ojos de repente? Que te mueras. O sea, me he venido muy arriba, pero... No, por ejemplo, raro. yo he Que te visto crezcan las gente... orejas. No por un efecto, también hay que diferenciar un efecto adverso de un medicamento de estar tomando mal la medicación. Yo he visto gente tomarse mal la dosis de un corticoide y que se le empiece a hinchar la cabeza. O sea, no, es que como has dicho lo de los ojos me he acordado de eso. Pero niveles, no, de verdad, pobrecilla. O sea, en serio. Oje, cuidado. Y Pablo. Y luego, mamá, me duele la cabeza. Y tu madre, ¿en qué kilómetro? Te preguntaban en el chat. Que esto se va a ahogar. Te preguntaban en el chat que si escucha, como te deja la puta risa. Que te preguntaban en el chat que si las vacunas del COVID. Me imagino que sí. ¿Pasaron todas las fases express o cómo fue un poco esa historia? Claro, hicieron estudios acelerados que llaman. In vitro generan unas condiciones, en lugar de hacerlo en condiciones normales, lo hacen en unas condiciones aceleradas para intentar llegar, a ver, no es lo idóneo, pero en la situación que estábamos era eso o nada. Entonces sí que aceleraron las condiciones de los estudios para ver la seguridad que tenían. O sea, lo que se aceleran son las propias investigaciones, lo que se hace in vitro, ¿no? Lo que se hace en los ensayos. O sea, aceleran las condiciones, o sea, los pasos son los mismos. Lo que aceleran es la condición del laboratorio. Por ejemplo, si normalmente se hace a 25 grados, pues multiplicamos la temperatura para ver qué va a pasar a más largo plazo. ¿Sabes? Como que se hacen en condiciones más extremas para poder facilitar datos rápidos de la seguridad. Entiendo. No, pero llegan, a lo mejor a veces llegan a ser condiciones que son imposibles de darlo. Claro. Sí, por eso te decía, no es lo ideal, pero estábamos en una pandemia y había que hacer algo. Estamos jodidos, macho. Ya, la desesperación al final. Claro. ¿Y cómo afectan las interacciones entre medicamentos? Es decir, porque es importante que el farmacéutico sepa o el médico sepa qué estamos tomando, que te lo suelen preguntar mucho, ¿no? ¿Estás tomando otro medicamento? ¿Estás tomando algún suplemento? ¿Estás tomando lo que sea? ¿Cómo pueden afectar esas interacciones entre medicamentos para que sea tan importante que vosotros lo sepáis en ocasiones? Pueden afectar a un montón de niveles. O sea, pueden multiplicar la acción de un medicamento. O, por ejemplo, bloquear el metabolismo un medicamento del otro y entonces es como si estuvieses tomando ese medicamento todo el rato en lugar de tener su pauta de eliminación normal. O bien, si tomas dos medicamentos que son para lo mismo, potencias el efecto. O al contrario, ¿sabes? A lo mejor hay medicamentos que puedes estar tomándote uno u otro y que te haga efecto cero porque uno contrapone al otro. Contrarresta con el otro. Eso es. ¿Y También esas interacciones muchas veces se utilizan para los medicamentos. Por ejemplo, el frenador con cafeína. Pues para que el efecto que tiene el frenador de dejarte adormecido te deje normal. ¿Y alguna así harta que se te ocurra? Es decir, como interacciones. Sí, como la Coca-Cola y el Mentos. Tengo otra duda aquí, ¿eh? Ahora después de esta. Vale. Entre medicamentos hay un montón. Pero una cosa muy curiosa, por ejemplo, es el zumo de pomelo. Yo no sé quién tomará zumo de pomelo, yo no. Pero se ve que hay mucha gente que toma zumo de pomelo. El zumo de pomelo inhibe la absorción de un montón de medicamentos.
Entonces, ¿qué pasa? Siempre en muchísimos prospectos, si los leéis, os pone no, o sea, no consumir con zumo de pomelo. Ujú. Eso me pareció una cosa muy curiosa cuando lo estudié. Sí, lo es. He Que, visto pocos no sé. zumos de pomelos, es verdad, pero mira. Yo también, pero se ve que, no sé, me imagino que en otros países será Ahí en más Noruega, donde te habitual. aviso por ahí, tomarán zumo de pomelo. Que no tienen chuletón ni nada, pues Es que, zumo de pomelo y ballena. sobre todo fruta y verdura en Noruega. Es que esto es importado, pero a muerte, ¿sabes? O fresas. ¿Qué Fresas pregunta hay tenía, muchas. David, tú? Sí, a ver, esto es un mito que yo escuché hace muchos años. Bueno, un mito no, o sea, fue algo que me llegó a oídas de gente que se supone que lo hacía. Cogían medicamentos de una farmacia, los juntaban todos, los machacaban y como que fabricaban cocaína casera. Y claro, El no agua sé de hasta qué Valencia. punto los... No, pero como Breaking que Bad. los síntomas que te daban eran los mismos. O sea que yo creo que era la típica leyenda Eso que se no lo empieza había a oído. contar por un pueblo, pero ¿hasta qué punto eso se puede llegar a hacer? O sea, fabricar cocaína casera, esa es tu pregunta, que cómo lo puedes hacer. Drogas. No, no, no te estoy diciendo para hacerlo yo, sino que A es ver, verdad que mezclar tú puedes medicamentos. fabricar, claro, y que te den ciertas sensaciones que pueda ser, yo qué sé, como yo qué sé, la droga caníbal, el cristal, cosas así. Claro, o sea, al final, por eso en muchas ocasiones hay medicamentos que están pautados con receta médica, porque a raíz del mal uso de ellos, sí, Vale. producen drogas, o si es a lo mejor no una droga como tal, un polvo o tal, pero que mezclándolo con alcohol te da este efecto, o sabes, ese tipo de cosas. O sea, por eso algunas Sí. llevan receta y otras no, básicamente. No, no Yo, todas. Hay cosas que van con recetas sí o sí, pero a lo mejor sustancias que son más inocuas y que no deberían, no tendrían por qué llevarlo, porque son sustancias que se usan para la tos, por ejemplo. Sí. Sí que lo llevan porque si lo utilizas mal, lo llaman mal uso del medicamento. Si lo usas mal, puedes utilizarla, sí, para drogarte o drogar a la gente, que es peor. Claro, pero luego hay medicamentos como el Popper, que es legal, o sea, tú no necesitas receta para el Popper. Ya, pero eso no se vende en la farmacia. a saber a qué farmacia va este. Si es que No, no. No, la verdad es que es Eso una duda que tenía, que si eso se compra en farmacia, ¿cómo coño lo compras? Porque es accesible. te lo por dispensa tu internet. colega el camello también. Te lo dispensa. Entonces ¿y cómo puede ser posible que haya medicamentos para el culo? ¿Cómo puede ser que haya medicamentos que aquí se usen como droga, aquí no se vendan, pero tú sí puedas importarlo? Eso, ¿Cómo? ¿Cómo que los puedas importar? claro, ¿Importes porque drogas? no, o sea, me refiero, por ejemplo, el popper, tú no puedes pillar en una farmacia, sí lo puedes comprar por internet, porque no hay sitios físicos en España donde comprarlo, ¿o qué? En la popería. No te puedo decir. Es que no lo sé. Ahí te he pillado, ¿no? No sé por qué, Un poco porque random. yo eso ni lo dispenso ni lo ni No no. tengo No ni sé, idea no. tampoco. No es una cosa que yo te diga en las farmacias con receta y en una web de Singapur la puedes conseguir. ¿Sabes? Aquí no se comercializa en farmacias, entonces no lo sé. Yo la verdad que no tengo ni idea de dónde se consigue el popper, David, lo siento, ¿eh? Bueno, si alguna vez tal, pues... Si yo era por ti, que le des un ojo.